para nada, es solo una esta. Y nos vamos a dinámica, estábamos con dinámica. Fuerza de rozamiento, decíamos, siempre se opone al movimiento, no puede hacer que un objeto se mueva. Y ahora ya sí. Gracias por recordarme de todas maneras, porque a pesar de que tenga aquí una pegatina que pone recuerda grabar la clase, se me olvida. Ya la he visto tantas veces la pegatina que no le hago caso. Vale, decíamos, vamos a ver distintas situaciones. La primera, que lo dejamos ahí en el aire. Tengo un objeto que reposa sobre una superficie horizontal. El objeto tiene una masa de 80 kilogramos y tiro con él con una fuerza de 60 newton. Dime. 8 kilogramos es la masa, sí. ¿He dicho 80? Pues son 8, evidentemente. Ya no sé ni lo que digo. Y el coeficiente de rozamiento es 0,5. Paso 1. Como en cualquier ejercicio de dinámica, dibujo todas las fuerzas. Dibujo todas las fuerzas. Hay algunas que son más inmediatas que otras. La primera, el peso. La primera es el peso. Peso, masa por aceleración. M por G, perdón. Digo masa por aceleración. M por G, que es la aceleración de la gravedad. Ese es el peso. Dibujo la fuerza de reacción a este peso, porque en el eje vertical no hay movimiento. Luego, tiene que haber aquí una fuerza que contrarreste este peso, que es la normal. Esta es la fuerza normal. Y voy a dibujar ya la fuerza de rozamiento. Si estoy tirando de la caja hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Es muy común dibujarla aquí, en la superficie, un poco entre los dos objetos. También se puede dibujar aquí, ¿eh? También se puede dibujar aquí y no pasa nada. Pero es muy común, yo tengo la costumbre por lo menos de dibujarla ahí abajo. Vale, pues ya tengo todas las fuerzas. Pues ahora, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Pues como todos los ejercicios de dinámica. Sumatorio de fuerzas igual masa por aceleración. Aplico la segunda ley de Newton. Dime. ¿La Z qué es? La Z. ¿Qué Z? Lo que pone antes de la Fuerza de rozamiento. Ah, no es una Z, es una epsilon que significa sumatorio. Esto, espérate que lo escribo. Es una letra griega que es así. Sumatorio. Significa. Sumatorio de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Es epsilon mayúscula. En griego. Pero fijaos que aquí tengo fuerzas en dos ejes. En el eje vertical y en el eje horizontal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la segunda ley de Newton. Ojalá no me estás haciendo ni puñetero caso. Con toda la ilusión que te lo estoy contando yo y tú no me estás haciendo ni caso. Voy a aplicar la segunda ley de Newton de forma independiente a los dos ejes. Primero al eje vertical y luego al eje horizontal. Me voy al eje vertical, me voy al eje X, el eje Y, que es el eje vertical, y en este caso digo sumatorio de fuerzas, esa Z es epsilon, ¿vale? Igual a masa por aceleración. Sumatorio de fuerzas y masa por aceleración Y. Pero, ¿qué ocurre? En este eje hay movimiento. Es decir, ¿la caja se mueve para arriba o para abajo? No. Por tanto, si no hay movimiento, cero. La aceleración es cero, por tanto, eso es cero. Es decir, sumatorio de fuerzas en el eje vertical, cero. ¿Qué fuerzas tengo en el eje vertical? La normal y el peso. Cero. Las he puesto con el sombrerito, con la visera esta de flechita. Y entonces pongo que las sumo. Los vectores siempre los sumo. Ahora, para quitarles el sombrerito y ya operar tranquilamente con ellas, lo que voy a hacer es aplicar el criterio de signos que venimos diciendo desde que empezamos con física. Todo lo que se mueva hacia arriba o todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Todo lo que vaya hacia abajo es negativo. Todo lo que vaya hacia la derecha es positivo. Todo lo que vaya hacia la izquierda es negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la normal que va hacia arriba es positiva. El peso que va hacia abajo es negativo. Es decir,
Cuando ya le quito los sombreritos, esto lo escribo como normal menos peso igual 0. Es decir, en este caso, la normal es igual al peso, que es m por g, pues 5 por 9,8. G, si se me olvida dároslo, me lo decís y os lo doy. Pues 8 por 9,8, que pues, he puesto 5, son 8. No sé, me lo invento. ¿Qué le vamos a hacer? 8 por 9,8 es una fuerza de 78,4 newton. 78,4 newton. Esta es la normal. Dime. Ahora en verano le damos con gramos o con kilogramos. La unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Entonces, con kilogramos. Si lo tengo todo en unidades del sistema internacional, kilogramos, metros, segundos, ¿vale? Es un poco raro. Es kilogramo, no gramo, la unidad del sistema internacional. Vale, 78,4 newton. Ya tengo la normal. Ahora me voy al eje X. Me voy al eje X. Si es que esto quiere responder como Dios manda. Me voy al eje X y de nuevo hago sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X. Tiene que ser igual a masa por aceleración a lo largo del eje X. Y ahora aquí la aceleración ya no es 0, porque en el eje X sí que se va a mover. Bueno, se va a mover siempre y cuando supere el rozamiento. Si no lo supera, no se mueve. Pero voy a ver si se mueve. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Pues la fuerza que yo hago y la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Vale? Fuerza X, fuerza de rozamiento, aceleración a lo largo del eje X, que es la única que va a haber. Y ya está. ¿Que le quiero quitar el sombrerito? Le quiero quitar las flechitas, aplico el criterio de signos y entonces la fuerza que yo aplico, tal y como he hecho yo el dibujo, la he aplicado hacia la derecha. Si hubiera hecho el dibujo hacia la izquierda, la tendría que considerar negativa. Como la he hecho hacia la derecha, la fuerza es positiva. Y como la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, pues por eso la he tenido que dibujar hacia la izquierda. En este caso, la fuerza X es positiva, fuerza X menos fuerza de rozamiento igual masa por aceleración. Para la aceleración todavía no le he aplicado ningún criterio de signos. Luego el resultado me saldrá positivo o negativo. Y entonces ya sabré hacia dónde va. En este caso, pues ya despejo la aceleración. La aceleración sería igual a la fuerza X menos la fuerza de rozamiento partido por la masa. Sería entonces fuerza X menos coeficiente de rozamiento por la normal. Fuerza de rozamiento siempre es coeficiente de rozamiento por la normal, dividido por la masa. Si sustituyo los datos que tengo, la fuerza X es de 50 newton, el coeficiente de rozamiento es 0,5, la normal 78,4 y la masa 8 kilogramos. Pues hacéis esto, 50, sí, la masa, la fuerza era 50, no, 60. Ya está. ¿Sabes lo que pasa? Que es que vengo de primero de bachillerato y hemos hecho lo mismo. Pero como el año pasado tampoco viene el reto. El de caída libre y sus cosas también los bachilleratos no cambian mucho. No, no exactamente igual. En el examen de bachillerato les he puesto dos objetos que tiro con una diferencia de tiempo de 2 segundos. Primero tiro uno, luego tiro otro con 2 segundos. En el primer bachillerato les he puesto un ejercicio que era: vosotros tenéis los conocimientos para hacerlo. ¿Desde qué altura se deja caer un cuerpo sabiendo que en el último segundo recorre 15 metros? Ya está. Vosotros tenéis los conocimientos para hacerlo, en teoría. Otra cosa es que hay que escurrir. Y luego les he puesto uno que no han sabido hacerlo ninguno. Luego han visto que el ejercicio era muy fácil, pero no han sabido hacerlo ninguno, que era un disco se mueve con un movimiento circular uniformemente acelerado. Nosotros somos un movimiento circular uniforme. Las fórmulas son las mismas que las del rectilíneo uniformemente acelerado, pero cambia la magnitud angular por la magnitud lineal, ya está. Bueno, pues un disco se mueve con un movimiento circular uniformemente acelerado con una aceleración angular constante, partiendo del reposo, ¿vale? De qué ángulo ha recorrido o ha girado en el momento en el que la aceleración tangencial y la aceleración angular son iguales.
Ya está, no hay más datos. Y eso se resuelve en nada. Si queréis os lo enseño. Se resuelve en esto, ya está. Eso es todo el problema. Pero no se debe hacerlo ninguno. No hay ningún dato y no se debe hacerlo ninguno. El otro, el del cuerpo que cae desde 15 metros de altura, tal, no sé qué, no sé cuánto, qué velocidad y no sé qué, también se resuelve haciendo esto y bien. Pero bueno, ese era el examen de subir nota. Oye, si quieres subir nota te lo tienes que currar, ¿no? Digo yo. Si quieres subir nota, hay que currarse, ¿no, macho? Bueno, ¿cuánto sale esto? Que me voy por los cerros de Úbeda. 60 menos 0,5 por 78,4. Epa. 78,4. Eso. Y esto dividido por 8. Pues hay una aceleración de 2,6 metros partido por segundo al cuadrado. 2,6 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Veis lo que he hecho, no? Dibujo todas las fuerzas, siempre, los problemas de dinámica. Dibujo todas las fuerzas. Y una vez que dibujo todas las fuerzas, voy aplicando la segunda ley de Newton ya, pero a los distintos ejes. Si todas las fuerzas están en el mismo eje, no tengo ningún problema. Si están en ejes que no son perpendiculares, pues tendré que descomponer fuerzas. Imaginaos ahora esta misma situación, exactamente lo mismo, pero tengo la misma caja de 8 kilogramos de masa. 8 kilogramos. El coeficiente de rozamiento es el mismo, 0,5. Y yo ahora tiro de la caja, pero en vez de tirar de ella en horizontal, tiro de ella con un ángulo. De 30 grados. Ejerzo una fuerza de 60 newton con un ángulo de 30 grados. En el primer caso es como si yo, para tirar de esta mesa, me agacho y pongo mis brazos horizontales y tiro de la mesa. En el segundo caso, si estoy de pie, tiro de la mesa. Realmente la fuerza que yo estoy haciendo, como la estoy haciendo a través de mis brazos, forma un ángulo con la mesa. Con lo cual sería este caso. Sería este caso. ¿Vale? Antes de hacer esto, ahora lo hacemos y os dejo un reto. Antes de hacer esto, ¿qué ocurriría si en este ejercicio me hubiera salido una aceleración negativa? Es decir, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si aquí en vez de tirar con una fuerza de 60 newton, hubiera tirado con una fuerza de 30 newton? Si tiro con una fuerza de 30 newton, esto mismo me saldría, la calculadora, pues me saldría 30 menos 0,5 por 78,4. 78,4 y esto dividido por 8. Me saldría una aceleración de menos 1,15 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significaría? Significaría que la fuerza de rozamiento, en este caso, que la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que yo estoy ejerciendo. Y en ese caso lo que tendría que decir es que la caja no se mueve. ¿Vale? Esto es lo que ocurre cuando yo empiezo a tirar de la mesa todavía no la muevo porque la fuerza que estoy haciendo no es suficiente. Entonces, aquí la resultante de las fuerzas me saldría una fuerza hacia allá, porque la fuerza de rozamiento es mayor. Pero la fuerza de rozamiento no genera movimiento, no hace que un objeto se mueva. ¿Vale? Eso ya lo dijimos y tiene que quedar meridianamente claro. Vale, pues ahora ¿qué pasa? De nuevo, dibujo en los problemas de dinámica, igual que en los de cinemática había su sota caballo rey que había que hacer en todo, en los de dinámica también. Siempre tengo que dibujar primero todas las fuerzas, descomponerlas de tal manera que estén en ejes perpendiculares y aplicar la segunda ley de la dinámica. En este caso también es sota caballo rey. Dibujo las fuerzas, igual que antes tengo el peso. Peso es igual a M por G. Tengo la normal, que es
lo voy a dibujar en rojo, es perpendicular a la superficie, por eso se llama la fuerza normal. En este caso va para arriba, normal. Y tengo la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, por eso va en sentido contrario, para allá. La fuerza de rozamiento. Aunque las dibujen más largas, más cortas, tal, no tiene nada que ver con el valor de la fuerza porque todavía no lo sé. ¿Vale? Ahora tengo estas tres fuerzas que están, dos de ellas en el eje Y, una en el eje X, pero la fuerza que estoy haciendo, pues me está tocando las narices, porque no está ni en el eje Y ni en el eje X. ¿Qué hago? La descompongo en dos componentes mutuamente perpendiculares, una de ellas en el eje Y y otra en el eje X. Para eso, como ya sabéis, trigonometría, que me lo ha dicho un pajarito, descompongo esta fuerza en dos componentes que van a ser una componente horizontal, va a ser esta, y una componente vertical, que va a ser esta. No me ha salido muy vertical que digamos. Una componente vertical, que va a ser esta. Otra vez se me ha ido. Joder, estoy yo torpe. Para abajo, así no se me va. ¿Se ve? Sí, se ve. Razonablemente bien. Esta va a ser la fuerza X y esta va a ser la fuerza Y. Como ya tenéis conocimientos de trigonometría, si os fijáis en este triángulo, el coseno de 30 es el cateto contiguo, ¿verdad? Que sería fuerza X, partido por hipotenusa, que es la fuerza. Luego, la fuerza X es igual a la fuerza, componente X de la fuerza es igual a la fuerza por el coseno de 30. En este caso sería 60 por coseno de 30, 60 por el coseno de 30, son 51,96. Son 51,96 newton. La componente I, como fijaos, con respecto a este ángulo, la vertical es el cateto opuesto, entonces seno. Pues será igual a la fuerza por el seno de 30. En este caso, 60 por seno de 30, que es 30 newton. ¿Vale? Entonces tengo una fuerza X de 51,96 newton, una fuerza Y de 30 newton. Ahora ya tengo todas las fuerzas, porque ahora ya es como si esta fuerza no existiera. Esta fuerza de aquí ya es como si no existiera. La he sustituido por estas dos. Con lo cual ahora tengo 5 fuerzas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todas ellas están o en el eje vertical o en el eje horizontal. Pues ya aplico la segunda ley de Newton, por un lado al eje vertical, por otro lado al eje horizontal. En el eje vertical, de nuevo, no hay movimiento. En el eje horizontal sí. Pues de nuevo hago sumatorio, me voy al eje X, primero al eje Y, y digo, en este caso, sumatorio de fuerzas verticales tiene que ser 0 porque no hay movimiento. ¿Cuáles son esas fuerzas verticales? Pues tengo la normal, tengo el peso y tengo la componente Y de la fuerza. Igual 0. ¿Vale? Aplico el criterio de signos para quitarles el sombrerito. La normal es positiva, el peso es negativo y la fuerza vertical Y es positiva porque va hacia arriba. Esto es igual a 0, es decir, en este caso la normal es peso menos fuerza vertical Y. El peso sería M por G menos la fuerza I. Sustituyo los datos, sería 8 por 9,8 menos 51,9, no, menos 30, perdón. Menos 30. Pues 8 por 9,8, 8 por 9,8, menos 30, eso sale 48,4 newton. Antes la normal era igual al peso,
78,4 newtons. Ahora la normal es menor que el peso. Porque aquí hay una componente vertical de la fuerza que también contribuye a contrarrestar ese peso. Vale, perdón. Me voy al eje X. Me voy al eje X y en este caso el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X es igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo la componente X de la fuerza, tengo la fuerza de rozamiento y ya está, no tengo más en el eje X, tengo solo estas dos. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. De nuevo, para quitarles el sombrerito, aplico el criterio de signos. Hola, buenas. Te has perdido lo mejor. Aplico el criterio de signos y en este caso la fuerza X, como va hacia la derecha, positiva, la fuerza de rozamiento, como va hacia la izquierda, negativa. Por tanto, hago fuerza X menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración y calculo la aceleración pues igual que antes, pero ahora es fuerza X menos fuerza de rozamiento partido por la masa. Sería fuerza X menos coeficiente de rozamiento por la normal partido por la masa. Si sustituyo, aceleración sería la fuerza X, que era 51,96. 51,96 menos coeficiente de rozamiento 0,5 por la normal, que en este caso es 48,4 y dividido por la masa. ¿Cuánto me sale esto? Pues esto me sale 51,96 menos 0,5 por 48,4 y esto dividido por 8. 3,47 metros partido por segundo al cuadrado. Perdón, aquí tengo que poner 8. 3,47 metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, me sale más aceleración que en el caso anterior, 2,6, ahora 3,47. ¿Por qué? Porque al tirar ligeramente hacia arriba, de alguna manera he hecho que la fuerza de rozamiento sea menor, porque la normal es menor. Contrarresto parte del peso con esa componente vertical de la fuerza. ¿Vale? ¿Cuál sería la tercera situación? ¿Cuál sería la tercera situación? Tengo la caja, la misma caja, 8 kilogramos. ¿Vale? Coeficiente de rozamiento, igual, 0,5. Este es el suelo, taca, 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 taca. Pero ahora la fuerza la voy a aplicar así. Va a ser la misma fuerza, 60 newtons, pero empujando y hacia abajo. Empujo hacia abajo, lo mismo que si yo intento empujar esta mesa, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo agacharme y empujar de forma haciendo la fuerza horizontal, o puedo, sin agacharme, empujar y ejercer la fuerza, que en este caso estaría haciendo el ángulo que hacen mis brazos por la horizontal. ¿Vale? Como parece un orangután, pues el ángulo, los brazos son largos, entonces el ángulo será pequeño. Vale, de nuevo, paso 1. Dibujo todas las fuerzas. Dibujo todas las fuerzas. El peso. Este es el peso. Joder, no consigo que me salga recto. Estate quieto, ahí. Este es el peso, que es M por G. La normal. Para arriba. Normal. ¿Hacia dónde va ahora la fuerza de rozamiento? Hacia acá, ¿visto desde dónde? ¿No? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se movería esta caja si no hubiera rozamiento? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Pues la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, es decir, la fuerza de rozamiento va en la misma dirección que los dos casos anteriores. En el mismo sentido, perdón. Hacia allá. Fuerza de rozamiento. De nuevo tengo ahí 4 fuerzas, pero hay una de ellas, que es la fuerza que ejerzo yo, que me está tocando las narices porque no está... Voy a poner esto más pequeñito. Así. Porque no está en los ejes. No está ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Qué voy a hacer? Descomponerla en 2 componentes, una vertical y una horizontal. Voy a descomponer esta fuerza en 2 componentes, uno vertical y uno horizontal. Es decir, me van a salir estas 2 fuerzas. Esta va a ser la horizontal y esta va a ser la vertical. Ya estamos con la vertical, que no me sale vertical. Ahora. Esta va a ser la vertical, esta va a ser la horizontal, es decir, esta va a ser la componente Y de la fuerza, esta va a ser la componente X de la fuerza. Y este es el ángulo. De nuevo, aplico los conocimientos que tengo de trigonometría. Con respecto a este ángulo, la fuerza horizontal, que es esta, y que vale lo mismo que esto, es el cateto opuesto o el cateto contiguo. Con respecto a este ángulo, esto y esto miden lo mismo. Entonces, esto es el cateto opuesto al cateto contiguo. Entonces, coseno. Es decir, la fuerza X es igual a fuerza por coseno de 30. Pues igual que antes, sí es lo mismo. Fuerza por coseno de 30, 60 coseno de 30, 51,96. Esto es 60 por coseno de 30 igual a 51,96 newton. La fuerza vertical, la fuerza Y, con respecto a este ángulo, la componente vertical es el cateto opuesto, por tanto, seno. Entonces sería fuerza por seno de 30. 60 por el seno de 30, 30 newton, la mitad. ¿Vale? Ya está, ya tengo eso, entonces ya, insisto, igual que antes, es como si esta fuerza no existiera y ya tengo 5 fuerzas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a aplicar la segunda ley de Newton, eje a eje. Me voy al eje Y. Eje Y. Sumatorio de fuerzas igual. ¿Cuánto? En el eje Y. 0. Porque ahí no hay movimiento, en el eje vertical. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Tengo el peso. Bueno, la normal. Tengo la normal, tengo el peso y tengo la componente Y de la fuerza. Y esto tiene que ser 0. Le quito los sombreritos, le quito las flechitas y aplico el criterio de signos. La normal, como va hacia arriba, es positiva. Normal. El peso, como va hacia abajo, negativo, menos peso. Y ahora la componente Y de la fuerza también va hacia abajo, luego también va a ser negativa. Es decir, en este caso la normal es igual al peso más la componente Y de la fuerza. M por G más componente Y de la fuerza, que esto es 8 por 9,8 más 51,96. Madre mía. 8 por 9,8 más 51,96. 130,36 newton. 130,36 newton. Esa es la normal, en este caso, mayor que el peso. En el primer caso, yo estaba ejerciendo una fuerza horizontal y la normal me salía exactamente igual al peso. En el segundo caso, estoy ejerciendo una fuerza, pero un poquito tirando un pelín hacia arriba. Y en este caso, la normal es menor que el peso. En el tercer caso, estoy empujando y ejerzo cierta fuerza hacia abajo.
y en este caso la normal es mayor que el peso. Me voy al eje X, y en este eje X el sumatorio de fuerzas es igual a masa, sumatorio de fuerzas X, masa por aceleración. Me quito los ojos. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo aquí? Pues las mismas que tenía, las mismas que tenía antes. La componente X de la fuerza más la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. De nuevo, para quitar sombreros, aplico criterio de signos. La componente X de la fuerza, como va hacia la derecha, es positiva. El rozamiento, como va hacia la izquierda, es negativo. La aceleración todavía no lo sé, o sea que lo averiguaré cuando tenga el resultado. Lo pongo por ahora así y ya me saldrá positivo o negativo. De aquí despejo aceleración como fuerza X menos fuerza de rozamiento partido por masa. Es decir, fuerza X menos coeficiente de rozamiento por la normal partido por la masa. Si sustituyo los datos que tengo, la fuerza X era 30 menos 0,5 por 130,36 dividido por 8. 30 menos 0,5 por 130,36. Y esto dividido por 8. Me sale una aceleración negativa de 4,4 metros partido por segundo al cuadrado. Menos 4,4 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la caja no se mueve. Porque este signo negativo indica que la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que yo estoy ejerciendo, pero como la fuerza de rozamiento no es capaz de hacer que la caja se empiece a mover, pues entonces lo que ocurre es que la caja no se mueve. La caja no se mueve. ¿Vale? La caja no se mueve. Y con esto soy un bizcocho hasta mañana noche, porque son las 10 y 4 minutos. Entonces, fijaos cómo la dinámica o el procedimiento para hacer los ejercicios de dinámica es el siguiente. Primero, tengo que dibujar todas las fuerzas. Los pesos, las reacciones, las fuerzas de rozamiento, si las hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay fuerzas que no están en los ejes, tengo que descomponerlas en sus componentes para que se encuentren todas las fuerzas en los ejes y yo pueda sumarlas fácilmente, ¿vale? Y una vez que ya tengo las fuerzas en los ejes, aplico las leyes de la dinámica a los dos ejes de forma independiente. Al eje vertical, en este caso, y al eje horizontal. En este caso, como se trata de un objeto que está sobre una superficie plana, pues resulta muy fácil, resulta evidente que en el eje vertical no hay movimiento y, por tanto, el sumatorio de fuerzas en ese eje va a ser 0. Partiendo de ese dato, esto me permite calcular el valor de la normal en cada caso. Fuerza horizontal, normal igual al peso. Fuerza formando cierto ángulo hacia arriba con respecto a la horizontal, normal menor que el peso. Porque aquí la normal, hay esta fuerza ahí también contrarresta el efecto del peso, con lo cual la normal me sale menor. Sin embargo, si yo empujo, en este caso la normal es mayor que el peso y, de hecho, incluso en este caso, la caja no llega ni a moverse. Por eso, si tenéis que arrastrar algo, no empujéis, tirad. Si empujáis, vais a tener que hacer mayor esfuerzo para conseguir arrastrarlo. Si tiráis, el esfuerzo será menor. Hay chorradas de estas que parece que no, pero te puede ahorrar cierto esfuerzo. Vale. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la aplicación de esto mismo, pero a planos inclinados. Sí. Para ver si yo dejo una caja, si vosotros ponéis un objeto en un plano inclinado, como el libro, llega un momento
Mira, ahí la calculadora no se mueve, porque la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza, pero cuando lo inclino más, ahí empieza a moverse. Bueno, pues eso será lo siguiente que veamos. Miraré y os pondré el tema de las simulaciones. ¿Vale? Y dicho esto, voy a dejar de grabar. ¿Qué te pasaba, Candela?